en este seminario donde va a estar Agustín Laje y Nicolás Marc, más de 200 personas, 300 personas en este lugar. Son muy pocos los chilenos y las personalidades chilenas, las autoridades chilenas que están dando la lucha en nuestro país, y por supuesto tenemos que ayudarles a los que hoy nos ayudan desde Argentina y otros lugares. Dios les bendiga mucho. Ministerio de NIT siempre contigo. Quisiera aprovechar de decirles que juntos tenemos que levantarnos en contra de la ideología de género. Esta ideología destruye la integridad de la persona, destruye la familia, destruye las relaciones interpersonales, desfigura el concepto del amor y por lo tanto nosotros que somos testigos de lo que eso significa, tenemos que ponernos férreamente unidos para oponernos a que esto se imponga en nuestra cultura y así podamos levantar una sociedad sana, amigable y llena de ternura, especialmente hacia los niños. Buenos días a todos, a todas y a todes. Ahora todo el mundo quiere tener el segundo sexo, como si fuese un libro de fácil acceso intelectual. No es de fácil acceso. ¿Qué es lo característico de este libro? Que hoy también todo el mundo repite. Lo siguiente, lo personal es político. Ya dice, lo personal es político. Lo personal es político significa decirle al Estado, oiga, yo soy suyo. Estuve mirando un cuadernillo, una guía que se usa acá en Chile, que está firmada por el Ministerio de Educación chileno, donde los objetivos son deconstruir la heteronormatividad. Ya vamos a hablar luego de eso. ¿De dónde viene la heteronormatividad? De una teoría de Monique Wittig. ¿Qué significa régimen de heterosexualidad obligatorio? Porque estamos todos obligados a ser heterosexuales. ¿Es eso cierto o es eso falso? Es completamente falso. Eso solamente es posible si ONU previamente ha asumido que la mujer no existe, porque si cualquiera puede ser una mujer, es porque ser mujer significa absolutamente nada. Si yo puedo ser una mujer, es porque ser mujer no significa nada, no tiene ninguna esencia. Cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Entonces, como ser mujer para la ONU ya significa absolutamente nada, cualquiera puede asumirse mujer y representar a las mujeres en esta organización. Se llama no inclusión. Y esto está pasando en muchos lugares. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia, un tramposo bárbaro, ¿no? De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo mucho esfuerzo para parecerse a una mujer. Simplemente es España, lo ubican. Bueno, ¿por qué yo les doy estos casos? Porque revelan que para nuestros estados y para las organizaciones internacionales la mujer no existe, porque solamente no existiendo la mujer, un hombre puede ser bisexual. Judith Butler es la más importante de las autoras del género hasta nuestros días. Es la más relevante. Ella la resume de la siguiente forma. Ella dice, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. En ese nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. La sociedad sin sexos
de la sociedad sin clases a la sociedad sin sexo. Está bien que la gente se autoperciba si quiere hasta como Superman, no es un problema mío. Pasa a ser un problema mío cuando el Estado me dice que yo tengo que ser partícipe de la autopercepción ajena y financista, y que esa autopercepción pasa a ser la norma para educar a mis hijos. La ideología de género es progresiva. Es progresiva en el sentido que cada vez agrega algo nuevo, espera para legitimar. LGBT tuvimos, después LGBTI, después LGBTIQ, después LGTTQI, y después LGTTQI más, ya dijeron basta de letras, el más. ¿Qué significa eso todo? Todo lo que sea disidencia sexual. ¿Qué es la disidencia sexual? La disidencia contra la heterosexualidad. La educación sexual en la Argentina se llama educación sexual integral, y es la demanda que ha aparecido con toda furia después de que los sectores abortistas perdieron la lucha por el aborto. Tanto así que podemos encontrar hoy expresiones como esta. Un tal Yoko Cross, militante por el aborto, dice en su cuenta de Twitter que enseña en una escuela primaria, es crossdresser, me gusta el porno y no sé cuántas cosas más. Ahora, tiene este tweet. Qué lindo ver cómo arden los homofóbicos, y tiene razón, porque ahora vamos por sus hijos enseñándoles educación sexual y cómo pueden cambiarse de sexo si tienen otra identidad de género. Soy profe, perdieron chiques, lo lamento mucho, vamos a adoctrinar a todos. Esto es lo que piensan estos sectores, solamente que no hay tantos que lo digan, pero esta es la matriz de lo que está pasando en la Argentina. Este es el famoso Yoko Cross, que le da clases a los chicos de la Argentina. En la Argentina, una fundación LGBT que está financiada, según su propia página web, por la Planned Parenthood, es decir, la Internacional de la Muerte, que lucra con abortos en el mundo, y que al haber perdido la lucha por el aborto, inmediatamente firmaron un convenio de colaboración con el Estado argentino para ponerse al frente de la educación sexual integral. Es decir, aquellos que querían que abortáramos a nuestros hijos son los mismos que hoy nos dicen cómo tenemos que educarnos. Son exactamente los mismos que reciben el dinero del Estado y reciben el dinero de organismos internacionales. De nenas, le damos maquillaje para que jueguen, para que se pinten los labios, para que puedan ser nenas, y les consultamos qué se sienten siendo niñas. Objetivos de la ESI: apreciar los múltiples matices en que se manifiesta la sexualidad, valorar la diversidad como algo interesante, bueno, importante a defender. Dígame, apreciar, valorar, interesante, bueno, importante, defender, ¿son palabras que usa la ciencia? No, no son palabras del campo científico, son palabras de doctrinas morales, porque son las doctrinas morales las que consideran si algo es bueno o es malo. ¿Es la función de la educación sexual moralizar al niño? No, la función es educarlo en ciencia, idiotización en última instancia. Genera ciudadanos estúpidos. ¿Por qué? Porque no son conscientes de su propia identidad. Lo que terminan haciendo es confundiéndolo respecto de su identidad, de quiénes son. Primero, una tal Jasmine Albornoz, dice así en su cuenta de Twitter: odio que me digan que es una contradicción que diga que odio a los varones y que sea heterosexual. Claro, ella siente atracción por los hombres, es heterosexual, pero el feminismo le ha dicho que los hombres son malos y que los tienen que odiar. Y la escuela apuntaló ese mal conocimiento. Y sigue así: amiga, ¿sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Se acuerdan Monique Wittig, régimen de heterosexualidad obligatorio, heteronormatividad? Es esto. ¿Ustedes piensan que este concepto nació de la pobre Jasmine? No, alguien se lo impuso a su vez. La idea de que si ella es heterosexual es porque alguien le impuso ser heterosexual y ella es víctima de esa heterosexualidad. Lucho todos los días para que me dejen de gustar los varones horribles, y encima vos me venís a aclarar que no puedo odiarlos. Claro, está en cortocircuito total. Karina Marín dice: el pene es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género. Es el origen performativo de la violación y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático. Bueno, si yo quisiera tener el poder y si yo quisiera tener títeres, estos ciudadanos me vienen espectacular. Me viene espectacular que la gente sea idiota, no que la gente sea ilustrada. Me viene espectacular tener a gente así que piense de esta forma. Esto es muy similar al proceso de cocinar ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas. Quienes no saben cocinar las ranas
las meten con el agua allí hirviendo como harían con la langosta, sin percatarse de que la rana tiene buenas piernas, tiene buenos músculos, entonces toca con el agua y te mete un salto, te hace un lío toda la cocina. Esa imagen es la de la vieja izquierda, no sabía cómo cocinar a la rana, por eso salieron a tirar tiros a los montes, hicieron guerras de guerrilla, subversión armada, terrorismo urbano, golpes de estado, golpes de palacio, y ese enchastre, ese lío en la cocina fueron los ríos de sangre que derramaron en el mundo y que se cobraron 100 millones de muertos en el siglo pasado. Ahora, la nueva izquierda sí sabe cocinar las ranas, sabe que a la rana la tenés que meter con agua fría y después subir el fuego, y que el fuego tiene que ir subiendo la temperatura del agua progresivamente, por eso es progresismo. No es revolución en ese sentido de un día para otro, es progresismo, progresivo. El agua va adquiriendo más calor cada segundo y la rana depende para salvarse de una sola condición. Esa condición es tomar conciencia de que no le están dando un baño de agua tibia, sino que le están hirviendo. Esa es la única condición que tiene la rana para poder empezar a tratar de salirse de la olla antes de que el agua hierva. Entonces, dos noticias, una buena y una mala. Primero la mala, nosotros somos las ranas y ya estamos en el agua, y el agua está bastante caliente ya, y acá en Chile se ha puesto muy caliente. La expuso Agustín Laje, muy concluyente respecto a uno de los temas más importantes de por qué avanza la ideología de género, y nada más y nada menos es por la poca conciencia y la poca valentía que hay de las personas que hoy están en las autoridades y los pocos movimientos y personas que hoy hacen frente a esta ideología de género. Ahora le toca el turno a Nicolás Márquez, esperamos también sacar algunas impresiones. Comenzó hoy su exposición mencionando el espíritu del título del libro, pero fíjense que la estética del libro tiene algunas connotaciones que se prestan para la burla. Les cuento una cosa, lo más importante de un libro es la tapa. Fíjense, esto no es ni más ni menos que una marcha de género contemporánea. Esto es la tapa del libro. Es una marcha de orgullo gay, en donde levantan como estandarte a Guevara, en donde incluso se disfrazan como Guevara, y Guevara aparece además, fíjense que hay banderas multicolor por allí, por alrededor. Ahora bien, esto fue en Chile. Sí, conozco. La culpa de ustedes. Sí. Lo curioso del caso es que cuando se produce la Revolución Cubana, lo primero que hace el Che Guevara es diseñar un campo de concentración para castigo de homosexuales. Y en la península de Guanacavive se crea el primer campo de concentración para castigo de homosexuales porque, conforme el espíritu castro-guevarista, la revolución, y esto es textual, no necesita peluqueros, y el hombre nuevo socialista que se pretendía edificar no podía tener tendencia homosexual porque alguien con esa debilidad... ¿Se escucha bien? Sí. Alguien con esa debilidad no podía caber en la nueva sociedad que se pensaba edificar. Según los datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 1,6% de las personas que son criadas en parejas heterosexuales pueden tener tendencia homosexual, el 1,6%. Que en realidad, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, ese es el porcentaje en Estados Unidos de homosexuales, el 1,6%. Hay otros guarismos que también están citados en el libro, de otros países, pero ninguno supera el 2%. Ahora bien, según el estudio norteamericano Cameron y Cameron, fundado en 4.930 casos, los niños criados en parejas homoparentales, el 35% tiene tendencia homosexual breve. Y cuando se habla del aborto, es muy común que se utilicen frases talismánicas para tratar de confundir y engañar a la opinión pública. Vamos a poner un ejemplo. Lo primero que se dice del aborto es que es la interrupción del embarazo. Lo cual es una mentira, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Supongamos que yo quiero ir al baño y tardo un poquito encima porque hago pie sentado. Vengo en 5 minutos y reanudo la charla. La charla se interrumpió 5 minutos. Muy bien, de eso se trata. Cuando hablamos del aborto, para mí la definición que más se ajusta a la realidad es el homicidio prenatal. Pero ponerlo en estos términos es muy antipático y antipolítico. Entonces tenemos que hablar del aborto como la interrupción del embarazo. A partir del momento de la concepción hay un nuevo ser humano con una carga genética propia, con un ADN propio,
que tiene además un grupo sanguíneo distinto del de la madre, que empieza ya la multiplicación celular a partir del momento de la concepción y empieza la respiración celular, el proceso de Krebs, a partir del momento de la concepción. Por consiguiente, y que además puede tener incluso un sexo distinto del de la madre. De manera que cuando se habla de la disposición del cuerpo es una de las tantas trampas que se utiliza para elevar. Cuando se discutió y se debatió el aborto, este señor, Florencia de la B, no sé si lo conocen acá, un travesti muy conocido, fue el que encabezó el reclamo para que se legalice el aborto. Él y otros travestis que estaban, que lo siguen a él, y ahora están los travestis pidiendo también y haciendo lobby para que se legalice el aborto. Acá lo ven al señor Flor de la B con el pañuelo verde, exponiendo en la Cámara de Diputados. No es que exponga un científico, un biólogo, un médico o un jurista, porque el aborto en Argentina, por muchas razones, riñe con la Constitución. No, los travestis de la farándula iban a exponer. Ahora, ¿cómo se explica esto? Que un travesti reclame el aborto. ¿Qué hace un travesti reclamando el aborto? Bueno, esto se explica desde el punto de vista ideológico y después vamos a ver que desde el punto de vista científico tiene alguna explicación. Si yo no soy conforme a mi naturaleza, sino que yo soy conforme a mi autopercepción, entonces si yo me considero mujer, luego soy mujer, aunque naturalmente no lo sea. Pero lo que prima es mi autopercepción y no otra cosa. Entonces, si yo me considero mujer, soy mujer. Y si soy mujer, tengo derecho a pedirle al Estado que me reconozca como mujer. Y si tengo derecho a pedirle al Estado que me reconozca como mujer, tengo que pedirle al Estado que me otorgue todos los derechos propios de la mujer. Y si el aborto es un derecho de la mujer, entonces yo estoy en condiciones de pedirle al Estado que me financie el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Esto es desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista científico, tiene todas las sospechas para sentirse que puede llegar a estar embarazado, porque hace varias semanas que no le viene la menstruación. Andrógino, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenino, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno también es una identidad. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Ese no es argentino. Pansexual varón, pansexual mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual. Y acá, esto es lo que vienen ahora, le dan a lo que venga. Poliamorosa, poliamoroso, mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando leía esto digo, porque uno también se pone a pensar, a imaginar un poco, ¿no? Y digo, ¿qué? Una mujer trapecista, debe ser. O sea, habrá estudiado el Kama Sutra de memoria, no sé. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y mi identidad, les juro que no está. No está, ni ninguna de las 54, porque yo soy lesbiano. Metía bombas y metía tiros y se armaba militarmente. ¿Cuál era el gran enemigo de la izquierda política que era violenta hace 40 años? El gran enemigo eran las Fuerzas Armadas. El gran enemigo eran las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una revolución armada, me tengo que enfrentar contra la institución. La izquierda antes se armaba a través de guerrillas y pretendía, y así lo hizo en todo el continente, el MIR acá, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros en Argentina, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el MRTA también en Perú. Bueno, en todo el continente se armaron a través de las guerrillas para tratar de, con la violencia política, con la guerra de guerrillas, con una guerra asimétrica, tomar el poder del Estado. Se tenían que enfrentar contra las Fuerzas Armadas, que son el aparato institucional que tiene la función de defender al orden constituido ante una agresión interna o una agresión externa. Como ahora cambiaron el paradigma y la agresión es cultural, la antítesis ya no es un cuartel militar.
La antítesis de una revolución cultural es la tradición cultural. Nosotros, todos los que estamos acá, somos cristianos, culturalmente. Independientemente de que uno vaya o no a misa, independientemente de que uno tenga fe o no, e independientemente de que Dios exista o no. Nuestra tradición es cristiana, y les digo más, si nosotros le hacemos una encuesta a cualquiera de todos los que estamos acá, o de los que están fuera de este lugar, y le preguntamos muchos puntos, va a responder como un cristiano. Va a decir que robar está mal, va a coincidir en que mentir está mal, va a coincidir en que matar está mal, va a coincidir en que no es de caballero andar mirándole a la mujer al prójimo, va a coincidir en que es un muy buen hábito honrar al padre y a la madre, va a coincidir en que no es bueno codiciar bienes ajenos. Nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión es cristiana, y en función de eso hasta se construyen instituciones y se construye el derecho en base a esos principios fundantes. Para hacer una revolución cultural hay que atacar esa tradición cultural. Por eso, todas las marchas de género que se hacen en Occidente pueden empezar en algún lugar determinado, y cuando hablo de marchas de género digo las marchas feministas, las marchas LGBT o las marchas abortistas, etc. ¿Dónde terminan? Terminan en la iglesia de la ciudad de turno donde se hace la marcha. Porque institucionalmente y simbólicamente esa iglesia o esa catedral representa todo lo que la revolución odia. Inclusive los gruesos de los que van allí en esas marchas no creen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de arrastrar esto a un conflicto cultural y simbolizar, institucionalizar el conflicto entre una tradición cultural y una revolución en cierre que ellos proponen. Quiero cerrar esto con una frase de Octavio Paz. Él decía que la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura, y cuando hablamos de ideología de género, creo que esa frase encaja bastante bien. Muchísimas gracias. Ya terminó de exponer Nicolás Márquez, la verdad que muy ilustrativa su presentación. Lo que más puedo rescatar de él es que puso un mapa de diferentes países en los cuales estaban pintados con negros, y ese color representaba que en esos países al homosexual lo persiguen judicialmente, inclusive con pena de muerte. Y el elemento común de esos países es que no estaba ahí el cristianismo. Ahora viene una serie de preguntas, un panel de expertos. La esencia de todo núcleo social, la base del Estado que queremos construir, donde las libertades sean las primeras que se protejan, muy especialmente la libertad de los padres para educar a sus hijos en términos de formación y de enseñanza, y la libertad que no le podemos romper ni quitar a esos niños que quieren hoy día crecer como para quienes creemos en Dios. Nuestras familias nos inculcaron, creyendo en un Estado que proteja el resguardo valórico que debemos tener como sociedad. Y eso yo siento que se ha perdido muchísimo. Y los documentos que están en esta página y en todas las páginas de pedófilos son los mismos, están basados en la ideología de género, y los teóricos que citan son todos teóricos reconocidos de la ideología de género. Después existen otras páginas de pedófilos un poco más sutiles. Por ejemplo, hay una que se llama Pedófilos Virtuosos. Si ustedes la buscan en internet la van a encontrar. Que de lo que se trata es de reuniones de autoayuda, y dice, y en el título es Antes de que sea demasiado tarde, como si fuese Alcohólicos Anónimos. Ahí ya se trata de vivir la virtud de la pedofilia, es decir, yo tengo esta tendencia sexual, pero me abstengo. Entonces, antes de que sea demasiado tarde, hacemos estas reuniones para tratar de luchar contra nuestra tendencia. Eso es una fachada. En realidad son reuniones de intercambio de material, porque necesitan tener un club para poder interactuar, porque eso técnicamente es ilegal. Beatriz Preciado también abiertamente se manifiesta en favor de la pedofilia. Bijo, que es discípulo de Foucault, se manifiesta abiertamente a favor de la pedofilia. ¿Qué otra feminista recuerda? Diana Torres de España. Lola Pérez. O sea, los propios ideólogos de género, Sulamit Firestone, ellos reconocen, dicen
enfatizan, reclaman la legalización de la pedofilia. Decía que decía desaprender los modelos de ser niños y de ser niña. Acá está usando más o menos las mismas palabras. Se trata de desaprender aquello que han aprendido. ¿Dónde? En su casa. Nuestra culpa. Fue por nuestra culpa porque nosotros no les contestamos y le estamos reaccionando cuando tenemos un partido perdiéndolo 5-1. Digo 1 por lo del aborto en Argentina. 5-1 estamos perdiéndolo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que sacar a la gente a la calle. No queda otra opción. Eso tiene que ser un mensaje político. Sacarla a la calle, pero sacarla a la calle para amenazar a los políticos con el voto. Cierro con esto. Lo importante en la política, cuando el partido de la política se define, no es cuando uno mete su voto en la urna. La política se define cuando uno le define al político por dónde tiene que encarar su campaña. Es decir, cuando uno tiene incidencia sobre la opinión pública, que es el instrumento a partir del cual el político va a elaborar su política y su campaña. Cuando nosotros metemos el voto en la urna, el partido se acabó, la política se acabó. La política existe previo a la campaña y es nuestra misión definir la opinión pública para que la opinión publicada no arrebate la soberanía del pueblo. Gracias. que sufren porque en realidad están viviendo una vida mal vivida, ustedes tengan un buen consejo para ellos. Esa es su responsabilidad. Y padres de familia, educadores que están aquí presentes, nosotros también somos responsables. Nosotros como adultos tenemos una gravísima responsabilidad de la conducción de nuestros hijos y de las personas menores de edad que se encomiendan a nuestra conducción. ¿Qué hemos hecho? A lo mejor hemos pecado de ignorancia, como se dice. Bueno, ahora ya no podemos alegar ignorancia, ahora sabemos. La verdad que fue un seminario donde se expuso claramente el desafío que tenemos como familia, como país, para poder luchar en contra de la ideología de género. Impresionante la experiencia que relató la diputada brasileña respecto a cómo hay que combatir esto, y una de las cosas que dijo, y que por supuesto estamos muy de acuerdo como ministerio, es que hay que ir con la verdad por delante, y que la verdad no es un concepto, sino una persona, y está en la persona de Jesucristo esa verdad. Así que muy contentos, estamos finalizando ya, está saliendo la gente del seminario.